pido en esta noche, y mi deseo especialmente esta noche, es que hoy 2 o 3 o más quizá podamos salir y que con la ayuda de Dios, porque Él es el que lo hará, podamos salir con muchas de nuestras cadenas del pasado rotas por el poder de nuestro Dios. Es mi deseo que esta tarde podamos salir así algunos de nosotros y que podamos descansar en el Señor muchas de esas cosas que aún estamos batallando, cosas del pasado. El tema es cómo romper las cadenas que nos ha dejado el pasado. Todos en esta vida tenemos pasado, ¿se da cuenta de eso? No importa si tiene 10 años, 15 años, 30 años, 60 años, todos nosotros tenemos ya un pasado, ¿se fija de eso? Todos sin duda y todos sin excepción podríamos hablar de un pasado de nuestra vida. Todos los que estamos aquí, sobre todo aquellos que ya pasan de una edad madura de los 40 o 50 años, podrían decirnos cuántas cosas han pasado en su vida y todo lo que ha quedado atrás en el pasado. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta entrando a este tema. ¿Cómo ha sido ese pasado? ¿Cómo ha sido el pasado que usted ha vivido? ¿Qué tal fue su pasado? ¿Qué tal fue su etapa de infante? ¿Qué tal fue su etapa de joven? ¿Qué tal fue su etapa aquella de los 20, de los 30 años, los que ya pasan de esas edades? ¿Qué tal? ¿Cómo fue su pasado? Todos, sin excepción, tenemos aquí un pasado. Sea breve o sea extenso ese pasado, todos tenemos alguno. Y sin duda todos hemos experimentado en ese pasado cosas tanto buenas como malas. Todos en esta vida hemos experimentado en nuestro pasado alegrías, contentamientos, gozos, como la llegada de un bebé, como el día de bodas, cosas alegres que llegan a nuestra vida. Pero de la misma manera, tristemente, en nuestro pasado hemos tenido situaciones diversas, que muchas de ellas han sido de dolor en el pasado que usted vivió, otras que quizá han sido hechos traumatizantes que pasamos en nuestros años anteriores, dolores que tuvimos en nuestra etapa de infancia o de juventud, y sucesos difíciles que en general hemos tenido cada uno de nosotros. Dolores, hermanos, todos hemos tenido dolores en el pasado, no solamente aquella o aquel que, como hemos sabido en muchos casos, que haya sido violado de pequeño o de joven, que son casos tremendos, los cuales tienen que ser arreglados con el poder y el amor de nuestro Dios. Pero no solo ese tipo de gente le estoy hablando, hermano, no solo aquellos que tuvieron un pasado negro totalmente. Le estoy hablando a usted en esta noche y a mí mismo, personas comunes y corrientes que tuvimos un pasado y que dentro de ese pasado hubo cosas buenas, pero también malas y tristes, cosas difíciles, asuntos dolorosos, quizá cosas que vivimos, quizá cosas que me hicieron o quizá cosas que yo mismo hice a otras personas. Todos aquí tenemos eso. Ahora yo le pregunto, ¿conoce a alguien, hermano querido, que viva en el pasado? ¿Conoce a alguien que viva en el pasado, que esté recordando continuamente el pasado en su vida? Y seré más específico, ¿conoce a alguien que las heridas del pasado le son tan frescas como si hubieran pasado ayer? Porque aquellas cosas, hermanos, que nos pasan, que nos sucedieron, cuando no las arreglamos con Dios, y esta es la primera verdad que quiero dejar asentada en esta noche, las cosas que pasamos que fueron dolorosas en nuestro pasado, que ya dije, todos las tuvimos, todos sin excepción, sin importar nuestra edad, las estamos teniendo y las podríamos contar si se diera el tiempo, pero no lo es. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido, pero la primera verdad que quiero asentar es esta: esas cosas que vivimos del pasado, si no las arreglamos con Dios, si no las ajustamos con el poder del Señor, esos eventos del pasado llegan a ser como heridas y como heridas abiertas,
que quien las tiene puede recordarlas y recordarlas como si hubieran sido el día de ayer. Y eso es porque aquellas cosas dolieron y fueron tan difíciles, y el problema es cuando no las arreglamos con nuestro Dios. Cuando esas cosas, hermanos, casi invisibles del pasado, pero que todavía nos siguen arrastrando, esas cosas que vivimos, que pasamos, que a lo mejor son muy silenciosas o las vivimos de una manera muy ocultas y quizá nadie las conoce, a veces ni siquiera su cónyuge, pero cosas que usted vivió y sufrió y que a lo mejor no le ha contado a nadie jamás en la vida, no por falta de confianza, sino porque no le es algo grato de contar. Todas aquellas cosas que son heridas del pasado, hermanos, si no las arreglamos con Dios, entonces se convierten, permítame esta comparación, se parecen a unas cadenas. Cuando no arreglo mi pasado con Dios, ese pasado se convierte como en unas cadenas para mi vida. Unas cadenas que me atan, unas cadenas que aunque son silenciosas y yo puedo verle a usted y usted puede verme a mí, y podemos sonreír y podemos jugar y podemos comer, pero usted sabe en su corazón y Dios sabe en su corazón que hay algo que nos está todavía atando, encadenando, cosas del pasado que no hemos arreglado con nuestro Dios. Y se parecen a cadenas como las que esta noche traigo aquí. Cuando nosotros tenemos esos sucesos que vivimos, a veces silenciosos y que nos atan, son como cadenas. Ahora, cuando hablamos de cadenas, hermanos, cuando hablamos de cadenas, estamos hablando de atadura, ¿no es así? Cuando se menciona la palabra cadena, como estas cadenas que en este momento me están atando y me atarán, cuando hablamos de cadenas estamos hablando o significa algo que nos ata, algo que nos amarra, algo que no nos da lo que hoy estamos celebrando, algo que no nos da libertad, algo que no nos da libertad, algo que nos ata. Cuando hablamos acerca de cadenas, estamos hablando de algo que nos oprime, de algo que nos causa dolor y de algo que nos hace estar cautivos. ¿Y sabe qué, hermano? Por eso esto. Porque así igualmente son las cadenas del pasado, las que muchos creyentes todavía están viviendo. Hay creyentes, y le estoy hablando a usted, no le estoy hablando a aquel que usted podría catalogar como traumado, no le estoy hablando a ese tipo de persona. No le estoy hablando a alguien que quizá está enfermo por su pasado, no. Le estoy hablando a creyentes que no han arreglado muchas cosas con Dios de su pasado y que aquello les está atando todavía hasta el presente. Hay muchos creyentes que todavía están siendo afectados. ¿Y sabe qué afecta? ¿Qué afectan las cadenas del pasado, hermanos? Afectan todo nuestro ser, afectan nuestro cuerpo, nos llegan a enfermar. Afectan nuestras emociones, nos llegan a deprimir. Quizá usted no sabe de repente por qué estoy deprimido. No sé, no me lo explico. Hay cosas que usted trae cargando y que le están oprimiendo, que le están encadenando, que le están limitando, y eso hay que arreglarse con Dios. Pero sobre todo las cadenas del pasado de las que le quiero hablar en esta noche, no solamente dañan nuestro cuerpo físico, no solamente nuestras emociones, sino principalmente, y es de lo que la Biblia nos habla, afecta nuestra vida espiritual. La vida espiritual se ve tremendamente afectada por estas cadenas que a veces traemos cargando, hermanos. Que aunque silenciosas, aunque muchas veces ocultas y casi invisibles, traemos muchos de nosotros. Y este es un mensaje para usted y para mí. Quiero hablarle primero de cómo se manifiestan las cadenas del pasado. Y ahí vamos a ver algunas citas. Pero quiero que vea primero conmigo ¿Cómo se manifiestan esto en mi vida? ¿Cómo se alcanza a notar? ¿Cómo se alcanza a distinguir? Y este tema especialmente es para creyentes que les interesa su vida espiritual y que quieren crecer
y que están cansados de esto. Y hoy que usted, Dios, se lo muestra en su corazón a través de su palabra, usted y yo nos vamos a dar cuenta que todavía hay de estas cadenas en nuestros corazones y que debemos dejarlas en el Señor como el Señor nos lo va a enseñar. Pero quiero que vea conmigo primero cómo se manifiestan estas cadenas del pasado. Y es que aunque silenciosas, aunque casi invisibles, tarde o temprano, el hombre y la mujer creyentes llegan a manifestar esas cadenas que le oprimen en su corazón. Y cuando veo en la palabra, por lo menos hay cuatro formas en que estas cadenas se manifiestan, tarde o temprano. Y estoy seguro que en más de una nos vamos a identificar. Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12. ¿Están allí conmigo? Hebreos capítulo 12. Aquí hay algunas manifestaciones de estas cadenas a nuestra vida, hermano. Por favor, atendamos la palabra. Versículo 1, leámoslo juntos. Dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una vez más, hermanos, le animo, ¿verdad? No sé si sea el calor, no sé si sea otra cosa, pero le animo a ignorarlo. No toda la semana estamos aquí aprendiendo juntos. Ignore aquello y vamos a leer con potencia. Nuevamente, versículo 1, leámoslo fuerte, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se fija que dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y luego aparte dice, y del pecado que nos asedia, pero primero divide y dice, despojémonos de todo peso. ¿A qué se refiere ahí la palabra de Dios? Aparte del pecado, dice peso. Porque esas cadenas silenciosas de nuestro pasado, hermanos, a veces se manifiestan en forma de una carga. Como una carga en nuestra vida, como una carga en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, despojémonos de todo peso. Y hay pesos en nuestra vida, en nuestra alma, de cosas que vivimos hace 25 años y que todavía las contamos y nos duelen. Hay cosas que vivimos quizás hace 10, 12, 30 años y que aún son una carga en las espaldas de algunos de nosotros, y le ruego su sinceridad, y yo también. Hay cosas de nuestro tiempo atrás que traemos cargando y que llegan a ser pesos, cargas más pesadas que lo que cargó el Pípila. Y llega a ser un peso para nuestra alma que no nos ayuda a nuestra vida espiritual. Aunque pasó hace tiempo, es un estorbo hoy. Y es como una carga, y créanme que las cadenas pesan. Las cadenas no son ligeras, y las cadenas del pasado son una carga. Carga nuestro corazón, y la palabra de Dios dice que nos despojemos. Y la Biblia habla de despojarnos de muchas cosas, y una de ellas de las que hay que despojarnos es de las cadenas del pasado y entregarlas en las manos del Señor. La gente vive cargando y dañándose a sí mismo este tipo de cadenas. Porque cuando esto estamos haciendo en nuestra vida, hermano, y por eso lo estoy ilustrando y lo ilustraré. Cuando nosotros andamos así por la vida, cargando las cosas que viví, aunque soy creyente, dañándome a mí mismo y dañando a los que me rodean con las cosas que yo viví, aunque ya soy creyente, aún estas cosas que me pasaron siguen siendo una carga y tenemos que reconocerlo.
Y muchos cristianos creen que es una carga que tenemos que llevar hasta la tumba. Y no entendemos que en la palabra de Dios, gloria a Él, tenemos salida a esas cadenas del pasado que todavía algunos creyentes nos siguen atando. Quizá en su vida es el peso que está cargando, el peso de una decisión equivocada que tuvo en la juventud. Quizá una decisión de la que hoy se arrepiente y es una cadena del pasado en su vida. Quizá es un error en su juventud o en su infancia. Quizá es algo que usted no provocó, no lo generó, pero que ahí está, que le pasó. Quizá fue una palabra, una frase que le dijeron y que usted hasta hoy sigue siendo un peso en su corazón. ¿Cierto o falso, hermanos? ¿O no estoy hablando verdad de nuestra alma? Hay palabras, hay frases que pueden pasar 25 años y todavía las recordamos tan frescas, y todavía nos duelen, y todavía nos pesan, y todavía nos estorban, como unas cadenas. Pero la palabra de Dios enseña que aunque son una carga, también se manifiestan de otra manera. Por favor, Hebreos 12, allí mismo, pero versículo 15. Hebreos 12, 15. Por favor, ayúdeme a leer ese precioso texto, uno de los versículos más interesantes de todo el libro de Hebreos. Hebreos 12, 15. Por favor, ¿qué dice? Bien fuerte. Mirad bien, no sea que alguno de vos, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, que atienda al detalle de este versículo. Deje, hermano, que la palabra le hable. Ahí es cuando Dios nos habla. Leámoslo, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que brote una raíz de... ¿Sabe cómo se manifiestan las cadenas del pasado muchas veces, hermanos? Como amargura en el corazón. Y yo lo he dicho antes aquí en nuestra iglesia, la amargura es la ira, pero congelada. Ira que ha pasado tiempo, ira que ha pasado años, ira que se metió al refrigerador, que se congeló, que fue hace tiempo atrás y que hoy ya no es un odio, ya no es una ira, hoy es una amargura, y que usted cree que está bien vivir así, y que usted cree que el creyente tiene que vivir con ello, y son unas cadenas que le están atando, hermano. El pasado, esas cadenas que nosotros vivimos a tiempo atrás, algunas veces se manifiesta como amargura, ira congelada, amarga como la hiel, enseña la Biblia, amarga como el ajenjo. Y hay cadenas, hermanos, hay cadenas de nuestra vida, del pasado, que son tan amargas, que son venenosas. La palabra allí en Hebreos 12:15 se refiere a una amargura que es venenosa. Hay recuerdos que son venenosos, hermanos, que usted los trae a la memoria e inmediatamente le encienden en enojo, en odio, en rencor hacia aquella persona otra vez, y lo puede recordar 20 veces, y las 20 veces le va a provocar la misma amargura en su corazón. Las cadenas se manifiestan como una carga, como una amargura, pero por favor vayamos rápido a Proverbios 10. Mire cómo también son manifiestas las cadenas según Proverbios capítulo 10. Versículo 12, Proverbios 10:12, los que están allí, ayúdenme a leer. Proverbios 10:12, dice la Biblia: el odio despierta, hasta allí, primera parte. Una vez más, ¿qué dice? El odio despierta rencillas. Rencillas quiere decir pleitos, peleas, disputas. El odio despierta ese tipo de situaciones. Hermanos, las cadenas del pasado también se manifiestan en odio. Como dice ahí Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas. Y hoy muchos de nosotros somos despertados a causa de un odio, pero de algo que nos hicieron hace años, tiempo atrás.
de algo que viví o aún de algo que yo mismo hice. Las cadenas del pasado se manifiestan de esas maneras, hermanos. A veces como una carga, a veces como una amargura en su corazón. Examínese, por favor. A veces también como un odio, y quizá la cuarta es la peor. Ya lo leímos, no vamos a ir para allá para ahorrar tiempo, pero la Biblia dice que la cadena más pesada, más gruesa y más fuerte que existe se le llama pecado. Y en Juan capítulo 8 Jesucristo dijo: de cierto os digo, y cuando Cristo decía eso significa que iba a decir una grande verdad. Y Cristo dijo: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, ¿qué cosa, hermanos? Esclavo es del pecado. Las más grandes cadenas que existen son las del pecado. Y hay veces que ese pasado en su vida se manifiesta hoy con pecados en su vida. Pecados que usted no ha dejado de cometer, que los trae arrastrando como esas cadenas. Pecados que le siguen atando, pecados que quizá por causa de lo que usted vivió, por causa de lo que usted pasó, por causa de lo que le hicieron usted hasta la fecha, sigue trayendo cadenas en su corazón que le atan, que le pesan, que le son incómodas, que le lastiman y que se manifiestan en su vida. Un estudio en los Estados Unidos por algunos científicos arrojó un resultado muy interesante. Es un estudio en donde ellos determinaron cuáles son los tres flagelos o los tres azotes más grandes que están azotando, dañando, castigando a la humanidad. ¿Cuáles son esos tres grandes azotes de la humanidad, según este estudio, y el cual me parece impresionante, aunque no son cristianos, aunque es un estudio y una estadística de la ciencia? Sin embargo, creo que tiene toda la razón y nos da muchísima luz en esto. Este estudio arrojó que los tres azotes que están demoliendo a la sociedad son estos tres. Escúchelo: ira, depresión y temores. Son los tres verdaderos azotes que están demoliendo a la humanidad. Escúchelo: ira. Y hoy hay más hogares airados donde la ira se permite como pan de cada día. Hay más hogares. Escúchelo, hermano, yo creo esto: hay más hogares con ira que niños en la calle. Hay más hogares con ira que niños huérfanos y pobres y viudas. Hoy hay más hogares donde la ira se permite, la ira se tapa, y el hogar permanece con esa cadena que quizá la trae arrastrando de hace mucho tiempo atrás. Ira, depresión. Hoy hay creyentes deprimidos. Hoy hay creyentes que están batallando con eso, y a veces es impresionante que uno habla con ellos. ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué está triste? ¿Y sabe muchos de ellos qué dicen, hermanos? La verdad, en el fondo, no sé. Muchas cosas son cadenas que traemos desde el pasado, hermano. Analice su corazón y espero que hoy 2 o 4 o 6 podamos salir libres de algunas cadenas de nuestro corazón, con la ayuda de Dios, porque Él es el que lo va a hacer. Estas cadenas nos perjudican. Seamos conscientes de ello, hermanos, porque viviendo en el presente es un poquito difícil ponerse a pensar tanto en el pasado, pero esas cosas que nos sucedieron son como estas cadenas que atan, que no dejan mover, que impiden, que dañan. Y así como estas cadenas que traigo yo en este momento lastiman, así como estas cadenas que yo traigo en este momento cansan, son toscas, y aun si yo me las dejara por días y días y días y días, ¿qué pasaría conmigo? Habría un daño permanente, ¿cierto? Habría un daño muy visible, y habría un daño, si es posible, hasta irreversible. Hermanos, así mismo son las cadenas del pasado. Y qué triste que en el corazón de algunos creyentes todavía estamos permitiendo y no le estamos entregando al Señor esas cosas del pasado. Le estoy hablando a usted, hermano, a usted, hermana, a mí. Examine su corazón con Dios.
¿Hay cadenas en su pasado? ¿Hay eventos, heridas que aún usted trae cargando, que a veces se le manifiestan como pesos, cargas, que a veces se le manifiestan como amarguras en su vida, que a veces se le manifiestan quizá también como una ira descontrolada y sus hijos no entienden por qué? O quizá como temores o depresiones. Hermanos, hay gente, usted lo sabe, y a lo mejor hasta somos de ese grupo, no se sienta mal en lo que voy a decir, es para que veamos la realidad de las cadenas del pasado. Hay gente que con empezar a contar de su pasado, ¿sabe qué es lo que hace? Llora. Con un poquito que cuente de su pasado llora. Y no estoy diciendo que está mal llorar. Llorar es algo natural y es algo no solo de hombres, sino de mujeres y de niños y de todos. No, Dios nos hizo con esa capacidad para poder desahogar sentimientos, y qué bueno que Dios nos dio eso. Pero hay gente que con que empiece a hablar de su pasado, inmediatamente vienen lágrimas a sus ojos. Y no precisamente todos los que lloran es que no han arreglado sus asuntos con Dios, pero puede ser que alguno que al contar de su pasado y al recordar lo que marcó en su vida ciertas cosas, aún no haya entregado en manos de Dios estas cadenas, hermanos, que aún le siguen entonces atando. Reconózcalo. Reconozcamos que hay cosas aún como iglesia, cadenas que nos han estado atando como iglesia, hermanos, como iglesia, y que nos impiden avanzar hasta que nos despojemos de esas cadenas que aún como iglesia nos están atando. No solamente a nivel personal, no solamente a nivel familiar, sino aún hasta a nivel iglesia. Hay cadenas del pasado que todavía uno pasa un tiempo aquí y uno alcanza a escuchar el arrastre de esas cadenas en nuestra iglesia, que no hemos entregado en las manos de Dios, hermanos. Y es tiempo de romper con las cadenas del pasado. ¿Amén, hermanos? Como familia, como persona y como iglesia, es tiempo de entregar a Dios, porque algunas de estas cadenas traerán consigo problemas muy serios y algunos de ellos hasta problemas irreversibles que ya no van a poder ser arreglados. Pero quiero que vea conmigo otra cosa. Quiero ir más profundo, hermanos. Quiero hacerle ver a usted y a mí con más textos. Quiero hacerle ver la realidad y lo tremendo de estas cadenas. Y ahora quiero que vea conmigo los daños, aquello que sí podemos ver, aquello que sí podemos palpar, las consecuencias que nos causan las cadenas del pasado. ¿Cuáles son algunos de los daños? Algunos de los problemas serios que traen consigo no entregar a Dios las cadenas del pasado. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Por favor, ore en su corazón, ore así en su corazón, sin cerrar los ojos, ore en su corazón y dígale a Dios: Dios, háblame, por favor. En verdad quiero oír tu voz en mi corazón, en verdad quiero entender tu palabra. Efesios capítulo 6, versículo 14, solo hay una frase allí, una frase de la cual quiero tomar para decir algunos de los daños que nos causan las cadenas. Por favor, 6:14, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo comienza el versículo, la frase del principio? Estad pues. ¿Cómo dice la Biblia que hay que estar, hermanos? Firmes. Ahora, ¿está hablando de la postura física del cuerpo? No, está hablando de la vida espiritual, de mi vida con Dios. Y dice el apóstol Pablo: estad pues firmes. Firmes, hermanos, derecho, que no se dobla. Uno de los daños que las cadenas del pasado nos generan, escúchelo, hermano, y muchos vamos a entrar en ese saco. Uno de los daños que generan estas cadenas es inestabilidad espiritual. No hay firmeza. No puede decir ese creyente en su vida: yo estoy firme en el Señor. Porque algunas veces esas cadenas hacen que ese creyente tambalee,
hace que ese creyente no esté firme en su fe, de aquellos creyentes que viven en rachas de repente buenas, de repente malas, y creen que así es la vida cristiana. Y creen que eso es algo normal, cuando Dios nos dice en su palabra, hermanos, estad pues firmes. Y cuando uno no arregla esas cosas del pasado con Dios, lo que viene a nuestra vida es inestabilidad espiritual. No podemos tener estabilidad en nuestra comunión, no podemos ser estables ni en la iglesia, no podemos ser estables en nuestra fidelidad, no podemos ser estables en nuestra lectura y oración. No podemos, porque hay ciertas cosas que nos impiden, que taponean nuestra vida. Y muchas veces son cosas que no hemos arreglado del pasado, hermanos. Cadenas que no nos dejan estar firmes, como la palabra de Dios dice. Pero hay otro daño que nos causan las cadenas, y ese daño yo creo que todavía es peor. Por favor, Primera de Juan 4. Lo más rápido que pueda, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Este para mí es de lo peor. Y espero que en este punto, hermanos, nuestra iglesia, Dios nos enseña y nos hable. Primera de Juan 4:21. Por favor, le voy a animar a leerlo, así como leyó la última ocasión, fuerte. 4:21. Unidos, dice la Biblia. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una vez más, por favor, solo lo que es el mandamiento, esa frase final. ¿Qué dice, hermanos? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Una vez más, pero todos juntos y fuerte. ¿Qué dice esa frase nada más? El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe qué daño nos causan las cadenas del pasado? Nos causa también que nos impiden tener una comunión genuina. Como hijos de Dios, como creyentes. En la iglesia estoy hablando. Nos impiden tener esa comunión que la Biblia nos manda. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Pero el que trae cadenas que no ha arreglado con Dios, el que trae asuntos que no ha arreglado con Dios, entonces no puede tener una comunión como Dios quiere que la tenga con su iglesia, porque hay asuntos pendientes. Y entonces muchas veces lo que eso trae es odio a su corazón. Y ahí se manifiestan las cadenas. Odio que el mundo a veces quiere arreglar de una manera. Hubo un hermano en una iglesia, un creyente, que visitó al psicólogo, y ahí estuvo el primer error. Tenía un tic en su cuerpo. Y fue con el psicólogo porque él quería ser sano de ese tic. Ese es un caso real. Y ahí estuvo su error, ir con la persona equivocada. Y el psicólogo le dio la siguiente indicación. Le dijo primero, la razón de tu tic en tu cuerpo es porque tú traes algo todavía en tu corazón contra tu papá. Eso quizá era cierto, quizá. No había arreglado algo allí. Pero lo que viene fue lo peor. Le dice el psicólogo, si te quieres curar, para curarte, tienes que ir y buscar a tu papá. Escucha, hermano, así le dijo. Y tienes que agarrarte a puño limpio con tu papá. Y golpearte con tu papá. Y entonces después de que lo hagas, tu tic va a desaparecer. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que el mundo está dando este tipo de consejos. Qué tremendo que no están tratando de arreglarlo con la ayuda de Dios. Qué tristeza que el hombre se da cuenta de que trae cadenas a sus espaldas, pero que no las está descansando en el Señor. No está haciendo el método bíblico para romper esas cadenas. Y andan por allá en otros asuntos queriendo arreglar las cosas de otra manera. Y entonces cuando hay ese odio que impide la comunión,
entonces ni en la iglesia podemos tener un compañerismo. Porque hay cadenas, hermanos. Porque hay asuntos sin arreglar. Porque hay situaciones pendientes. Porque no podemos llevarnos sanamente y relacionarnos sanamente. Porque hay cosas atrás que la gente no sabe. Pero usted sí, el otro hermano con el que es el pleito también. Y sabe que antes hubo roces y que cree que por esos roces tenemos que pasar toda nuestra vida como creyentes aguantándonos en la iglesia y sin tener una comunión verdadera entre hermanos. Y entonces esa cadena se hace visible en la iglesia porque no nos permite tener un verdadero compañerismo y una verdadera comunión genuina como Dios quiere. En la iglesia, hermanos, hay ciertas cosas que están taponeando los conductos por los que debería fluir el amor entre nosotros. Y algunas veces esos asuntos son cosas del pasado, que me hizo, que le hice, que me vio, que le vi, que creí que me iba a hacer, que creí que pensó, que creí que hizo, pero no lo hizo. Y entonces entramos en dires y diretes que en la iglesia impide la verdadera comunión, hermanos. ¿Estoy hablando cosa cierta o no, hermanos? Impide que haya una comunión. Y entonces el hermano llegará, pero como tiene asunto pendiente con uno, con otro, trae barreras en su corazón contra dos, contra tres, trae cosas ahí, amarguras contra otro. Lo que va a pasar es que en su corazón ni puede tener una comunión genuina como Cristo manda. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Las cadenas se manifiestan en que nos impiden amar a nuestro hermano y tener una verdadera comunión. En la iglesia, las cadenas del pasado son como aguijones que se nos meten en la carne y que ahí los traemos. Se nos hace callo y como sacarlo nos dolería, mejor ahí lo dejamos. Y entonces tenemos una iglesia callosa, llena de aguijones del pasado que no se han arreglado con el poder de Dios, que simplemente lo han dejado pasar y que simplemente han dicho, bueno, allá él, acá yo, y yo seguiré, y nunca se han arreglado con Dios, hermanos. Y son asuntos en nuestro corazón que impiden que fluya el amor fraternal que deberíamos tener. ¿Sabe por qué muchos visitantes llegan a iglesias cristianas y no se quedan? Porque cuando visitan inmediatamente perciben que aquí no hay amor. Y estoy hablando de esta iglesia, nos falta. ¿Sabe por qué muchos creyentes o muchos visitantes o muchos invitados que llegan algún día, sabe por qué no se quedan muchos de ellos, hermanos? ¿Les soy sincero? Porque no les demostramos el amor que ellos necesitan. Ellos no están buscando de entrada doctrina, ellos no están buscando de entrada que se les hable cosas profundas de la Biblia. Ellos están hambrientos de que se les muestre el amor de Cristo. Y si llegan a un lugar donde debería haberlo y no lo hay, entonces se decepcionan y se van. Y usted dice, y yo podría decir, hermano, ¿y por qué? ¿Por qué tanta gente viene y no se queda? Pues son ellos duros de corazón. No, mi hermano. Es que a veces nosotros no hemos tenido el amor para con ellos, porque aquí mismo no practicamos ese amor, porque aún tenemos cadenas que nos están atando como iglesia. Y que un invitado en cuanto llega percibe, hermano, se percibe a donde quiera que uno llegue. Y en una iglesia cuanto más se percibe cuando hay ese tipo de asuntos sin arreglar. Por eso no se quedan así muchos visitantes. ¿Sabe por qué? ¿Quién desea asistir a una iglesia así? Que tiene este tipo de problemas. Hebreos 13, por favor. Las cadenas del pasado, repasemos, causan daño. Nos producen inestabilidad espiritual, no nos dejan crecer. Por eso algunos no crecen espiritualmente. No es que no crean la Biblia, no es que no vengan a la iglesia, es que simplemente hay asuntos que no han arreglado en su corazón con Dios.
Otro daño que causan las cadenas es que nos impide la comunión, hermanos, como iglesia, como familia. En la familia, con que uno, escúchelo, y muchas familias nos podríamos identificar con esto. En la familia, con que uno tenga cadenas que ande arrastrando, con uno que tenga en la familia, va a afectar a los demás, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí, va a afectar. Y en la iglesia, si hay uno, también va a afectar. Por eso mire lo que dice Hebreos 13:15. Nuevamente, por favor, una vez más. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Están en 13, perdón, hermanos, 12, es 12:15, un capítulo atrás. Ahora sí, ¿qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y diga fuerte la parte final: y por ella muchos sean contaminados. Las cadenas del pasado, ¿sabe cómo se manifiestan también? Contaminan a otros, hermanos. Las cadenas que a veces traemos contaminan también a nuestros hijos, contaminan a nuestro matrimonio si no las arreglamos a tiempo con Dios, contaminan nuestro matrimonio, contaminan a nuestros hijos, contaminan en nuestra iglesia. Asuntos del pasado que no arreglé contaminan a los seres que más quiero, y entonces la amargura, el odio, el rencor, la timidez, el temor y el orgullo entonces se transmite a las otras personas, hermanos. Cosas que yo estoy arrastrando. Qué triste que eso es posible. Qué triste que eso es posible, que yo lo transmita a mis hijos. Y que yo le inyecte mis temores, y que yo le inyecte mis iras, y que yo le inyecte mis depresiones, y que el hijo vaya creciendo ya con un odio contra una persona, contra otra persona, o contra cierto tipo de personas. Vente para acá, hijito, esos de la iglesia, nunca les creas, vamos nada más por cumplir con Dios, pero son unos hipócritas, y van creciendo con esa idea, y van odiando las cosas de Dios, y lo que usted está haciendo es inyectando en ese pequeñito corazón ya una amargura que usted trae cargando y arrastrando, pero que está contaminando a otros. Por eso dice la Biblia: no sea que sean contaminados. Hermanos, las cadenas contaminan, transmiten, y eso nos ayuda a ver que es necesario romper las cadenas del pasado. Amén, hermanos. Qué necesario es romper con estas cadenas que estoy seguro que usted tiene, que ha percibido en esta noche en su corazón. No se fije, por favor, yo se lo pido sinceramente, y quizás soy un poco atrevido con esto, pero se lo pido con mucho amor. No le estoy diciendo que se fije en las ataduras y en las cadenas de su cónyuge, o en las de su hijo, o en las de su hija. Le estoy invitando junto conmigo a que examine su propia vida, su corazón. Aunque quizá la de su esposo o la de su esposa sea mucho más evidente, pero piensen usted en su corazón. Dios le está hablando a usted, no solo a su cónyuge. Usted, hermano, usted, hermana, tú, joven, piensa en las cosas que traes arrastrando de atrás, que no has entregado en manos de Dios, y que hoy quizá usted y yo ni nos damos cuenta porque son silenciosas, pero se manifiestan, hermanos. Se manifiestan de alguna manera porque no las hemos arreglado, como la Biblia dice. Quiero decir esta verdad, hermanos, basada en el Salmo 31:15, no lo busque, pero quiero decir esta verdad y quiero darle gracias a Dios por esta verdad que voy a decir, basada en el Salmo 31:15. Hermano, gracias a Dios que solamente en las manos de Dios está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Gracias a Dios que solo Él
puede manipular, arreglar. Hermanos, solo Dios puede cortar y eliminar ese pasado. Solo Dios puede arreglar y obrar en el presente. Y solo Dios puede proyectar nuestro futuro a lo que Él quiere para nosotros. Gracias a Dios que solo en las manos de Él está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso el Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. Por eso quiero cerrar, hermano. Quiero cerrar con este tercer punto. Y es cómo romper, pero aquí ya le cambié, mis cadenas del pasado. Y esa es la forma práctica en la que yo quiero que usted ponga más atención. Y si en todo lo anterior del mensaje no ha comprendido mucho, no me he explicado muy bien, yo le pido que en esto que sigue es lo principal, hermanos. Por favor, atienda estos últimos minutos. ¿Cómo romper sus cadenas del pasado? ¿Cuál es la solución bíblica para romper las cadenas que aún traigo arrastrando? Y usted no me va a creer, pero la Biblia enseña solamente 2 pasos. 2 pasos para quebrantar esas cadenas que atan, que subyugan, que amarran, que como a mí me lo están haciendo y me está costando mucho, me imposibilitan, hermanos, me imposibilitan. Y así también a usted le imposibilita todo su pasado que no ha entregado en manos de Dios. Por eso la Biblia nos habla de 2 y solo de 2 pasos que tenemos que seguir en el poder de Dios para romper mis cadenas. Por favor, Salmo 103. Salmo 103. Ahí está el primer paso que la Biblia enseña. Por favor, hágalo resonar en su corazón, escríbalo, recuérdelo. Esta es una verdad irrefutable. Y además de ser una verdad irrefutable, también es una verdad fundamental. Le voy a pedir que lea bien fuerte Salmo 103, versículos 1 al 4. Por favor, 1 al 4. Comenzamos, dice: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Se fijó lo que dice desde el 3? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Léalo conmigo. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El 4 también. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. ¿Quién hace todo eso, hermanos? ¿Lo de yo? Dios. Mire, otra vez. Él es. ¿Quién es Él? Dios, porque viene hablando de Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entiéndase, todo lo que has hecho. ¿Me explico? Todo lo que hiciste en el pasado. Él es, Dios es el que perdona todas tus iniquidades. Léalo en el sentido pensando en las cadenas de su pasado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es decir, todo lo que has hecho. Él es quien sana todas tus dolencias, es decir, lo que te hicieron, lo que te hicieron. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de todo lo que sufriste, y te corona de favores y misericordias. Paso número 1 para romper las cadenas del pasado, hermanos. Paso número 1. Muy fácil. Reconozca que Dios es el único que le puede ayudar. Y es una verdad fundamental de la vida cristiana. Reconozca que Dios es el único que le puede ayudar. No hay que acudir a ningún tipo de ayuda psicológica o psicoanalítica. No hay que ir a hacer cierto rito. No hay que ir a pelearse con su papá. No hay que ir a desahogar esa ira congelada contra el padre que no tuvo. No se trata de estar
transmitiendo un odio a una persona del pasado que ya ni viva está, y no se trata de ahora odiar a alguien en lugar de aquel. No se trata de transferir nuestro odio, nuestra amargura hacia otra persona, porque eso es lo que hacemos muchas veces con los hijos. Les transmitimos odios y rencores que no fueron ellos, son otras personas, pero nos estamos, ¿cómo decimos? Desahogando o desquitando con ellos. Reconozca primero, hermano, en el amor del Señor se lo digo, que Dios es el único que le puede ayudar a romper las cadenas del pasado. Amén. Él es el único que le puede ayudar a romper, a deshacerse. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Se trata de Dios y de que Él puede perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Pero Él necesita, Dios requiere, Dios pide que se arrepientan aquellos que quieren buscarle. Que se arrepientan. Si es necesario de algo que hicieron, y si algo que usted hizo en el pasado, hermano, hermana, lo trae cargando como una cadena, y usted no ha confesado ese pecado al Señor, ni ha arreglado su vida con Dios, usted tiene que ir a Él y confesarle aquello que usted hizo. Le estoy hablando de algo que usted hizo, y si usted no lo ha arreglado y todavía lo trae ahí como cadenas, la Biblia nos enseña que Dios es el único que nos puede ayudar, pero tiene que ir y confesar eso delante de Él. No tiene que vivir con esas cadenas para siempre. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay, hermanos. No hay de que yo ya estoy destinado a vivir así, así moriré, con ese carácter, con ese trauma, es que fui pobre de niño, es que sufrí mucho de niño y hasta la fecha sigo manifestando ese dolor y ni modo, así crecí, así sufrí, así me moriré. Hermano, en Cristo eso no tiene por qué ser así. En Cristo hay perdón y en Cristo hay restauración, y Cristo no se le imposibilita su poder para romper cadenas cualesquiera que sean. Amén, hermanos. Acuda a Él, acuda a Él. Dios le quiere ayudar, pero requiere un corazón humilde que le reconozca a Él. Ese es el primer paso. ¿Cuántos le dije que eran? 2. Primer paso, reconozca que Dios es el único que le puede ayudar. Y usted me dirá, pastor, dime algo nuevo. No se trata de decir algo nuevo, se trata de decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, no tiene por qué vivir con esas cadenas de antes. Iglesia, ya es tiempo de despojarnos de cadenas que traemos cargando. Que si antes pasó, que si antes sufrimos, que si antes sucedió, hermanos, con amor se los digo, ni tendríamos por qué estarlo mencionando hoy. Lo que sucedió como iglesia atrás, Cristo lo sana. Amén. Y no hay por qué estarlo mencionando cada ocasión como si quisiéramos nuevamente abrir la herida que Cristo ya está sanando y ya sanó, y que todavía traigamos a la memoria dolores. Ay, pastor, tú porque no estabas, no lo sufriste. No le estoy hablando de lo que yo le haría o lo que yo le estoy diciendo que haga. Le estoy diciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos. Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Si como iglesia hubo situaciones difíciles antes, hermanos, ya, entréguelo al Señor. No hay por qué estarlo mencionando, y menos en ocasiones felices, alegres, que hoy como iglesia, por la gracia de Dios, Dios nos está ayudando y estamos avanzando y dando pasos pequeños, pero estamos dando. Y ya basta de traer cadenas otra vez al presente, que otra vez se mencionan y otra vez entristecen a aquellos que hoy quieren echarle ganas. Ya basta, porque en Dios, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Pero tengo que decirle, ir rápido al segundo paso para romper las cadenas del pasado. Y se lo voy a decir y luego le digo otra cosa. Número 2, hermano, escúchelo. Perdone como Dios le perdona. Perdone, pero ahí no nada más es, perdone, hermano, perdone, hermano, ya perdónelo, perdone el pasado, hermano, ya perdona. No.
No en ese sentido, hermanos. Escuche bien la frase y la vamos a sustentar con un versículo porque ya no hay tiempo de más. Perdone como Dios le perdona. En esa frase bíblica, 100% bíblica, está la forma, hermanos, la única manera de romper con la ayuda de Dios las cadenas que nos atan como personas, como familia y como iglesia. Número 1, reconozca que Dios le puede ayudar, es el único. Pero en segundo lugar, hermano, perdone como Dios perdona. Y usted dirá, esto es lo que quería decir, usted dirá, pastor, qué sencillo suena eso, qué simple suena eso. Hermano, no le estoy diciendo que tiene que ser complicado, le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Y algún otro me dirá, pastor, suena fácil, pero ¿hacerlo? Suena fácil, perdona, pero ¿hacerlo? A ver. Y esta semana alguien me dijo algo parecido, pastor, lo que escribe en las meditaciones, sí, suena bien y es verdad la Biblia, pero para mí es casi imposible hacerlo. Y le tuve que corregir y le tuve que decir, no, hermano, para usted es imposible hacerlo, porque no se hace con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Claro, hermanos, todo lo que se predica de la Biblia lo muestro a la congregación y parecería algo que nos queda muy grande, muy ancho, algo inalcanzable, por supuesto, porque no se puede hacer sin la ayuda del Señor. Y perdonar es una cosa de esas. Perdone como Dios perdona. Esa es la única manera de romper las cadenas, hermanos. No tiene que ir a golpear a nadie. No tiene que tener ninguna terapia, no tiene que guardárselo en su corazón y hacer amarguras en su vida. Sea lo que sea que usted vivió, tiene que entregarlo al Señor, quien le puede ayudar, y tiene que perdonar lo que tiene que perdonar, o usted tiene que ir a pedir perdón lo que tenga que pedir perdón, y entonces en Cristo esas cadenas, hermanos, se pueden romper, porque Cristo perdona pecados, amén. Y el perdón de pecados es quebrantamiento de cadenas. ¿Cómo perdona Dios, hermanos? Dios, cuando perdona, algo maravilloso, un ser omnisciente, omnipotente, perfecto, ilimitado como es nuestro Dios, cuando Dios perdona, escúchelo por si no lo sabía, le voy a dar la cita, pero cuando Dios perdona, Dios olvida. ¿Amén? Ese es el perdón bíblico, hermano. Cuando Dios perdona, Dios olvida nuestros pecados. Hebreos 8:12 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Dios. Lea en su casa Hebreos 8, pero le digo que Hebreos 8:12 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, porque cuando Dios perdona, Dios olvida, hermanos. El perdón de Dios es un perdón que olvida, es un perdón que deja atrás. Mire, en el Antiguo Testamento hay 3 vocablos hebreos para referirse al perdón de Dios. 3 frases hebreas que se refieren al perdón que Dios nos da. El primero de ellos significa borrar. Dios borra nuestro pasado, como tomar un borrador sobre un pizarrón y comenzar a eliminar, a borrar aquello que se pintó. Así hace Dios cuando el pecador confiesa su maldad. Borra, hermanos. Otro vocablo que el Antiguo Testamento usa es olvida. Y Dios es capaz porque lo prometió. No me pregunte cómo lo hace, no lo sé, pero la Biblia dice que perdona y olvida, no solo borra, sino olvida nuestros pecados. Y tercer frase que el Antiguo Testamento utiliza cuando habla del perdón de Dios es echar sobre sus espaldas. Allá atrás, hermanos, que quede atrás. Ya no en el presente, echar tras sus espaldas. Porque cuando Dios perdona, Dios olvida. Nunca más me acordaré
de sus pecados. Lo que Dios hace es quitar la deuda. Hermanos, Dios no perdona como nosotros. Es el problema, que nosotros cuando escuchamos un mensaje como este acerca del perdón, creemos que hay que perdonar como el hombre perdona. Y el hombre perdona de una manera equivocada. El hombre perdona de manera temporal. Te perdono hoy. Pero luego 20 años después le vuelve a hacer lo mismo. Y dices, ya ves, ya sabía que me la ibas a volver a hacer. Me lo hiciste hace 20 años, el 5 de septiembre de 1980. Y ese día había luna llena, bien me acuerdo. Y me lo volviste a hacer. Porque perdona, pero temporalmente. Así es el hombre, hermanos. Dios no perdona así. El hombre también perdona condicional, de forma condicional. Te perdono si... ¿Matrimonios? Te perdono si tú me haces esto, me llevas acá o me compras esto. Te perdono si... Y ese sí es una condición que, hermanos míos, Dios no puso. Dios perdonó y no nos dijo, te perdono, sí. O sí, hermanos, ¿verdad que no? Dios perdona, olvida, borra y echa tras sus espaldas. Ese es el perdón bíblico, hermanos. Y el perdón del hombre tan triste también es un perdón manipulador. Y ese también lo practican muchos. Bueno, te voy a perdonar, pero mira... Y empezamos a decir, pero mira, más te vale que no lo vuelvas a hacer, porque la próxima ya no te voy a perdonar. Manipulación. Eso es manipulación, hermanos. Cuidado, porque esto se da mucho en las familias y especialmente en los matrimonios o entre padres e hijos. Relaciones de manipulación. No me hagas enojar, porque ya sabes cómo me pongo cuando me enojo. Eso es manipulación, hermanos. Y eso no es de creyentes. Cuidadito con que me hagas aquello, porque ya sabes cómo reacciono. Y ahí sí ni textos me tienes que decir. Yo voy a reaccionar como reacciono. Eso es manipulación, hermanos. Te perdono, pero más te vale que hagas esto y lo otro. Y voy a traerte checadito. Eso es manipulación, no es perdón. No es perdón, hermanos. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No es perdón, hermanos. Eso no es perdón. Dios no nos perdona así. El perdón de Dios es tan diferente. El perdón de Dios, dijimos que Dios olvida. Dios olvida. Por favor, última cita que leemos, Colosenses 3. Mire cómo lo dice allí la Biblia, en esta última cita. Colosenses capítulo 3. Le voy a pedir que me ayude a leerlo, por favor. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12 al 14. Leámoslo juntos desde el 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fuerte el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, si usted es creyente en verdad, si usted y yo somos creyentes en verdad y Cristo mora en el corazón, deje que estas palabras traspasen el corazón como una saeta. Por favor, permítalo en este momento. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia nos manda a perdonar, pero no como perdona el hombre. Nos manda a perdonar como Dios perdonó. Y Cristo, aún desde la cruz, una de sus últimas frases desde la cruz fue: Padre. Pero ¿qué estaban haciendo? Lo estaban matando. En ese mismo momento que él gritaba eso, en el suelo se estaban repartiendo sus vestidos. No le estaban pidiendo perdón, no se estaban arrepintiendo, pero Cristo les dijo: Padre, perdónalos. ¿Qué perdón, hermanos? Ese es perdón, iglesia, basado en el olvido, como Dios perdona.
Se trata de ya no traer a la memoria las mismas cosas de antes, hermanos. Se trata de que ya nunca más en mi boca ni en mi corazón voy a traer otra vez aquellas cosas que me hicieron. Ya no traeré a mis labios aquello que me dañó. No voy a reprocharle ya a las personas. Acuérdate que tú me hiciste la otra vez. No me lo vuelvas a hacer. Te estoy dando otra vez mi corazón, pero no me lo vuelvas a hacer. Eso no es perdón, hermanos. El perdón de Dios, el perdón bíblico, el perdón que Dios perdona, es un perdón basado en el olvido. Es una clase de amnesia espiritual. Olvida. Y Dios lo puede hacer del todo. Y usted dirá, pastor, pero yo no puedo olvidarme de eso que me hicieron. No le estoy diciendo precisamente que lo olvide, hermano. Le estoy diciendo que si lo recuerda, trate de no recordarlo y ahí está el perdón. Pero si usted lo recuerda y usted ha perdonado, lo podrá recordar, pero ya no le va a doler. Ya no le va a doler, porque usted ya lo perdonó. Pero si usted lo trae constantemente y le sigue doliendo, y le sigue doliendo, y le sigue doliendo, y está el aguijón, usted no ha perdonado, no ha olvidado. Y si ya perdonó, hermano, entonces no tiene por qué traerlo a la memoria, porque eso es el perdón. Eso es el perdón bíblico que Dios practica con nosotros. Debemos perdonar como Dios. Las cadenas no van a desaparecer nunca con un perdón falso. Ay, sí, yo ya perdoné. Sí, yo ya, eso que dijo el pastor, todo yo ya lo hice. Todo. Y en nuestra vida todavía se siguen manifestando y siguen haciendo ruido las cadenas. Si no, pregúntele a sus hijos, o a su esposo, o a su esposa. O si no, pregúntele a un hermano en la iglesia. Y quizá todavía aquellas cadenas siguen sonando en su vida, hermano. No se trata de un falso, pero yo ya perdoné. Aquel que me hizo esa cosa, que él que se arregle con Dios. Eso no es perdón, hermanos. Eso no es perdón. Se trata de olvidar como Dios olvida, de dejarlo en sus manos, porque escuche esto, hermano, y guárdalo en su corazón. Aquello que le hicieron a usted, que usted debe perdonar, ¿es algo por lo que Cristo murió o no? Entonces, si Cristo murió por eso, ¿por qué yo no lo voy a perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Cristo dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces siempre. Es lo que quería decir el Señor. Y concluyo, hermanos, el perdón debe ser siempre. Y aquí es la parte en que algunos en su corazón, ya sé algunos, ¿verdad?, que lo estarán diciendo, pastor, yo no puedo perdonar así. No puedo. Y le digo algo, hermana, no. ¿Usted? No puede. Por eso hay que regresar al punto número 1. Reconozca que solo Dios le puede ayudar. Quizá, joven, tú estás pasando por una dificultad, o has pasado, o en tu juventud ya tienes un pasado difícil. Perdona como Dios te ha perdonado a ti, y verás que esas cadenas no van a tener que atarte durante toda tu vida. Concluyo, hermanos, de la siguiente manera. Toda falta que hice o que me hicieron en el pasado es como una deuda. La Biblia dice en Mateo 18 que es como una deuda. Todo lo que me hicieron y todo lo que hice es como una deuda. Y una deuda, hermanos, escuche por favor, estoy cerrando. Una deuda. Solamente hay dos maneras de acabar con una deuda. O la paga o la perdona. Piénselo, no hay otra manera. No hay otra manera de saldar una deuda. O la paga o la perdona. No hay más. Y la Biblia enseña que todo eso que me hacen, que me hicieron y que yo hice es como una deuda delante de la cual dice Dios que daremos cuenta si no la arreglamos antes. Y esa deuda puede ser arreglada solo o que se pague o que se perdone. Pero como Dios no nos manda a vengarnos, hermanos, como Dios no nos manda a vengarnos, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, como Dios no nos manda a vengarnos, entonces la única opción que nos queda es
perdonar. Perdonar. Decida perdonar, porque ¿sabe qué, hermana y hermano? Perdonar no es cuestión de sentimiento, es que no siento las ganas de perdonarlo. Es que no me nace perdonarlo, no es de sentimiento, es de obediencia. Dios dice que perdonemos como fuimos perdonados en Cristo. No le estoy diciendo que sienta ganas de perdonar, le estoy diciendo perdone por obediencia al Señor. Y yo creo que todo verdadero creyente debe sujetarse a la voluntad de Dios y hacerlo. Es imposible perdonar en la carne, recuerde eso. Es imposible perdonar en la carne. Solo podemos perdonar con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Si usted está irado, enfurecido, eufórico, usted no va a poder perdonar, porque en la carne no se perdona. La carne lo que quiere es venganza. Perdonemos como Dios le ha perdonado. Perdone a aquella persona del pasado, quizá su papá, quizá el papá que no estuvo o que no hizo su papel. Perdone a su mamá que quizá dañó, perdone a aquel familiar, perdone a aquella persona, perdone a aquel hermano que vez tras vez le ha hecho. Perdone, porque Cristo murió por esa falta. Perdonemos, hermanos. Y para cerrar, quiero explicarle rápidamente, y creo que la mejor manera de hacerlo es con una ilustración, la manera en que debemos perdonar. Recuerda aquel pasaje que dice en Isaías 55, sé que lo va a recordar, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, ahí está el arrepentimiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, ¿qué sigue, hermanos? El cual será amplio en perdonar. Dios perdona ampliamente. Quiero decirle con una ilustración, y creo que nos va a ayudar muchísimo. Un joven, una tarde, discutió con sus papás. De esas discusiones que son feas, terribles, que luego se dan en el hogar entre los padres y los hijos jóvenes. Y aquel joven discutió con sus papás, hubo palabras muy fuertes, hubo palabras muy agresivas, hubo palabras aún, groserías, malas palabras, y aquel joven dijo finalmente, pues yo agarro mis cosas y me voy. Y después de esa terrible pelea con sus papás, él decidió hacerlo y tomó sus cosas y se fue de su casa. En aquel tiempo estamos hablando de tiempo cuando todavía había locomotoras, trenes y sobre todo este joven vivía con su familia en uno de esos pueblitos que algunos se acordarán que les contaban o nos contaban nuestros abuelos, de esos pueblecitos donde en medio pasaba el tren. ¿Se acuerda de esos pueblecitos que algunos ya nada más los vemos por la tele? Este joven vivía en uno de esos pueblecitos donde el tren pasaba por en medio de su pueblo, muy cerca de donde se apreciaba también su casa. Y este joven ese día, después del pleito con sus papás, tomó sus cosas, sus tiliches, ¿verdad? Las agarró y se fue al primer tren que pasó. Y se fue lejos. Se fue lejos. Trató de vivir él solo. Y luego un día, después de algunas semanas, recapacitó. Como muchos jóvenes lo hacen, y qué bueno, recapacitó y pensó en lo que había hecho y dijo, no estuvo bien lo que hice, dañé a mis papás, ofendí a mi papá, les dije palabras muy fuertes y me fui de la casa y luego la culpa era doble, porque después él mismo reconoció que aquello por lo que le habían regañado, ellos tenían la razón y él no. Así que la culpa era doble, no solamente sabía que se había equivocado, sino también se sentía mal porque les había ofendido y se había ido de la casa. Entonces dijo, voy a volver, pero no puedo volver así, dijo. Lo que voy a hacer es que voy a escribir a mis papás una carta. Y entonces escribió una carta a sus papás desde aquel lugar lejos donde él estaba.
Y escribió la carta y la carta decía: papás, perdón por todo lo que les hice. Reconozco que yo tuve la culpa y reconozco aún que todas las palabras que hablé ni eran verdad. Reconozco, perdónenme. Quiero regresar a la casa. Y les puso en la carta lo siguiente: voy a tomar el tren de tal día, y puso ahí el día. Pero quiero que si ustedes me perdonan, yo pueda llegar al pueblo en el tren y antes de bajarme del tren, yo pueda asomarme por la ventana. Y si hay un pañuelo blanco colgado en el almendro que está enfrente de la casa, si hay un pañuelo blanco colgado, significará que ustedes me perdonan. Y me bajaré del tren e iré corriendo hacia ustedes. Y si no encuentro un pañuelo blanco, si no lo veo, significa que no aceptan mi perdón. Y lo entenderé. Y así cerró la carta y la envió. Llegó la carta, llegó el día, y este joven fue en el tren hasta nuevamente su pueblo. Y su compañero que iba al lado, al llegar a la estación de su pueblo, el joven no quería asomarse. Así que le dijo a su compañero: por favor, asómate. Dime si en tal lugar donde hay un almendro se alcanza a ver tal y tal seña. Le dio: dime por favor, dime si hay un pañuelo colgado en el almendro que está delante de esa casa. Dime por favor, no puedo mirar por mí mismo. Y entonces aquel compañero de viaje se asomó y volteó a verlo y le dijo: mira, mira, mira tú. Y el joven asomó la cabeza y no había un pañuelo blanco. Había muchos pañuelos blancos colgados en el almendro. Y en ese momento, ese joven entendió lo que significa ser amplio en perdonar. Bajó del tren y sus padres lo recibieron con las manos abiertas. Así perdona Dios. Así debemos perdonar sus hijos.